Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio del contador Juan Manuel Ochoa Torres y los mejores consejos culturales. Como siempre es muy agradable pues estar departiendo con el contador, que ya sabe que en cada programa tenemos reflexiones, ponernos a pensar y muchas cosas muy positivas para nuestra vida cotidiana. Y es un gusto, como siempre, saludar al contador Juan Manuel. ¿Cómo está? El gusto es mío, Liliana. Un placer estar aquí en este programa y un saludo también a todas las damitas y caballeros que nos hacen el favor de escucharnos. Le mando un abrazo. Como siempre, contador, vamos a iniciar este programa, pero usted siempre nos da una palabra como para de ahí desencadenar este programa. ¿Cuál sería la palabra de hoy? Pues sí, efectivamente, ya ves que siempre escogemos una palabra, Lilian, y espero que sea de mucho interés para las damitas y caballeros que nos hacen el honor de escucharnos. Fíjate que el día de hoy escogí una palabra que se ha convertido en una enfermedad, y no solo en una enfermedad, sino en una especie como de azote, como de plaga para toda la comunidad mexicana y mundial. ¿Qué crees? La palabra que escogí para el día de hoy es la palabra diabetes. Ay, muy fuerte. Así es. Seguramente todos conoceremos a una persona o varias dentro de una misma familia que está padeciendo de esto. Fíjate que en una ocasión, dicho sea entre paréntesis, estábamos dando una conferencia, el doctor Gustavo Cruz y tu servidor, y se nos ocurrió decir, por favor levante la mano quien no tenga en su familia una persona que tenga diabetes en su casa. Todos tenían a alguien. O sea, nos está pegando en una forma verdaderamente impactante. Pero bueno, volviendo a este tema, Lilian, fíjate que siempre me gusta ver primero la cuestión etimológica, o sea, el significado de la palabra. ¿Qué significa diabetes? Porque muchas personas dicen, pues, ¿de dónde salió esta palabreja, no? Fíjate que, como la inmensa mayoría de palabras de nuestro vocabulario, de nuestro hermoso vocabulario castellano, procede del latín y en la mayoría de las veces procede a su vez del griego. Fíjate que en latín se dice exactamente igual, diabetes, y en griego se dice diabetes. ¡Ah, caramba! ¿Y qué quiere decir diabetes? Diabetes quiere decir pasar a través de algo, como si algo pasa a través de una membrana, algo así. Y la mayoría de las personas que han traducido esto lo traducen como sifón. Y aquí vuelve a surgir una pregunta, ¿y por qué sifón? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué sifón le ponen esto? Lo que pasa es que los primeros médicos de la antigüedad notaron que una persona pues tenía como mucha sed, pero como que no retenía el líquido, entonces tenía que estar orinando muy a menudo. Entonces dijeron, no, pues como que el agua pasa a través de la persona y no lo retiene, entonces pues se les ocurrió bautizar a esta enfermedad como diabetes. Y si alguna persona también del auditorio, Lilian, tiene la curiosidad de saber en qué época de la historia empezó a surgir esta enfermedad, fíjate que hay referencias ya desde Egipto, desde hace 15 siglos antes de Jesucristo, se hace prácticamente 35 siglos de ahora, 3.500 años, ya hay referencias en papiros egipcios, Lilian, de que ya se estaba dando esta enfermedad, pero hago la aclaración que se estaba dando en niveles muy reducidos, era una cosa completamente rara, pero cuando empezó a aparecer ya en una mayor fuerza, fue en la India, y esto ya fue en el siglo V antes de Cristo, o sea, hace 2.500 años de ahora. Y no es casualidad, Lilian, que justamente fue en la India donde se inventó, desafortunadamente, se inventó entre comillas, este polvito blanco que se llama azúcar, porque ellos, digamos, como que sacaron el jugo de la caña de azúcar, lo deshidrataron a través de fuego o a través de exponerlo al sol y notaron que quedaba una especie como de polvito blanco ahí.
Entonces dijeron, bueno, si este polvito se lo añadimos a otros productos, pues vamos a enriquecer, entre comillas, su sabor. Y pues sí consiguieron eso, pero ¿qué crees? Que empezó a enfermarse las personas. Entonces las primeras referencias ya en una forma más grande fueron prácticamente en la India, y hay algunos papiros que son de la India, que están en este momento en una universidad en Alemania, de Leipzig, donde mencionan esta enfermedad y le llaman Madhumeha. Entonces, que es un nombre medio raro, ¿no? Sí. Pero pues así le llamaron a estos señores, y pues y así es como vino a dar esta enfermedad. Pero dicho sea de paso, fíjate que anteriormente el azúcar era enormemente caro, era un producto que no estaba prácticamente al acceso de la gente, estaba al acceso de algunos nobles, de algunas personas muy ricas, no solamente ricos, sino muy ricos, al alcance de reyes. ¿Y qué crees? Que fue precisamente ellos los que se empezaron a enfermar de muchas enfermedades crónico-degenerativas, claro, que ahora son muy comunes en una sociedad como la mexicana y como la mayoría de las sociedades en el mundo. Incluso puedo contar una pequeñísima anécdota. Ay, por favor, muy fíjate que en una ocasión estaba un rey en Inglaterra que se llamaba Enrique VIII. ¿Cómo no? Aquel que tuvo muchas esposas y que luego las mataba y etcétera. Así es. Pues este rey en una ocasión iba caminando con uno de sus ayudantes, con uno de sus ministros, y entonces como antes no había tanto sanitario, pues se acercaban a un árbol y pues ahí orinaban, por así decirlo, ¿no? Entonces se retira el rey y orina en un árbol, y dan un paseo, siguen platicando de algunas cosas, y al regreso su colaborador del rey, Enrique VIII, le dice: mire, su majestad, su orina es tan dulce que hasta las hormigas, mire, ya se llenó de hormigas ese árbol. Entonces, pues él lo dijo en una forma como de quedar bien con el rey, pero estaba diciendo una gran verdad, pero una muy triste verdad, porque quiere decir que la orina del rey Enrique VIII pues estaba muy dulce, justamente porque para quedar bien también ahí, seguramente los cocineros y todas las personas que estaban a su alrededor pues le daban cosas golosinas y una serie de cosas. Incluso la mayoría de los doctores, Lilian, coinciden en que el rey Enrique VIII murió de algo como diabetes. Ay, ¿qué te parece? No, porque tenía llagas en los pies y una serie de padecimientos, Lilian. Seguramente sí fue de eso, contador. Pero entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se puede hacer contra esto? Pues fíjate que lo primero que deberíamos hacer, Lilian, sería identificar por qué está pasando esto. Y déjame que te cuente que ha habido a lo largo de la historia una especie como de error médico. Ajá. ¿En qué sentido? De que originalmente estaban tratando, más que tratar la causa básica, estaban viéndolo como tratar el síntoma. Sí. Y esto afortunadamente pues cada vez está cayendo más en desuso. Claro. Y los doctores buenos, incluso yo le doy este tip a alguna damita o caballero que nos esté escuchando, sí, una de las personas como usted puede identificar a un buen doctor es cuando el doctor no está atacando el síntoma, sino está atacando la causa que está provocando ese determinado síntoma. Y para que veas cómo sí se trataba en una forma errónea en muchas veces, y esto cada vez está desapareciendo, pues por ejemplo en la Edad Media, cuando a una persona veían que tenía mucha sed y tenía que ir a orinar muy a menudo, o sea, que ya estaba teniendo los primeros síntomas de esta enfermedad, se les ocurrió una solución muy sencilla, pero ahora pues nos da risa, ¿no? Y dijeron, bueno, pues, si le da tanta sed y eso hace que vaya al baño demasiado a menudo, pues entonces que no consuma agua. Fíjate nada más qué solución. Pues esto simple y sencillamente pues estaba agravando la enfermedad. Claro. Por eso cada vez, Lilian, los doctores y la ciencia médica ya no se concentra tanto en atacar el síntoma, sino en atacar la causa real, Lilian. Bueno, contador, eso es muy cierto, la causa real. Díganos cuál es la causa real de la diabetes. Pues, ¿qué crees? La causa real y fundamental de la diabetes radica en la cuestión de una dieta errónea. Y antes de continuar, déjame que te diga que hay 4 tipos fundamentales de diabetes. ¿Sí? Hay la diabetes tipo 1,
que esta diabetes es de origen genético o algunas teorías dicen que es de origen viral, pero esto es muy raro. Fíjate que las personas que no tienen prácticamente unas células que están en el páncreas, pues esos de por vida tienen que estar consumiendo o inyectándose insulina. Sí. Pero luego tenemos la diabetes tipo 2, también conocida como diabetes mellitus tipo 2. Y aquí tú me podrías decir, oye, ¿y mellitus de dónde viene? Mellitus quiere decir enmielada, o sea, diabetes de azucarado, muy dulce. Diabetes tipo 2. Esta es la más común de todas. Pero luego también hay la diabetes que se llama gestacional, que es en algunos casos cuando una damita está embarazada, y también hay en otros tipos de casos, pero son también muy, muy esporádicos. La verdaderamente peligrosa para nuestra comunidad, se ha convertido en una especie de epidemia, pues es justamente la diabetes mellitus tipo 2. Pero volviendo a tu pregunta, Lilian, sí. Aquí en la cuestión de las causas, pues esto te puedo decir sin temor a equivocarme que esto es provocado por unos como altibajos recurrentes en los niveles de glucosa en la sangre. Y aquí viene la gran pregunta. Y entonces, ¿por qué ocurren estos altibajos recurrentes en los niveles de glucosa e insulina? Por algo increíblemente muy sencillo, por la aparición del azúcar refinada. Y aquí también podría una persona decir, bueno, pero ¿por qué es tan dañina el azúcar? Pues los alimentos tienen azúcar. Sí. Incluso una zanahoria tiene alrededor del 10% de su peso es de azúcar, las verduras en distintas proporciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué es peligrosa el azúcar refinado? Uh-huh. Porque fíjate que la velocidad de absorción del azúcar refinado es completamente diferente a el azúcar que tú y yo podemos ingerir de las verduras, de las frutas, de los lácteos y del pan, del arroz, de los frijoles. Claro. Es una velocidad completamente diferente. Y déjame que te diga, Lilian, y queridos amigos que nos están escuchando, que la clave de prácticamente todo proceso que se lleve a cabo en nuestro mundo es la velocidad a que están operando diferentes elementos de un proceso. Ya ves que a mí siempre me gusta utilizar ejemplos. Te voy a poner uno. Mira, vamos a decir que yo estoy en el 5º piso de un edificio. Sí. Yo digo, pues tengo que bajar a la planta baja, pero tengo dos opciones. Una de ellas es que yo me baje por la escalera y me voy a tardar seguramente pues unos 2 minutos en bajar y voy a llegar perfectamente bien abajo. Ajá. Pero otra solución es que yo me salte por la ventana. Me parece así muy drástico, ¿verdad? Sí, pero es muchas veces lo que está pasando. El azúcar refinado entra a la sangre en cosa de minutos y eso no puede ser así. Por eso Dios maravilloso del cielo nos dio los alimentos de cierta forma, porque así la absorción es lenta y entonces la emisión de insulina de tu propio organismo, que lo lanza a la sangre sin que tú te des cuenta, es también lenta. Entonces la subida y la bajada es lenta. Pero si tú consumes, por ejemplo, una bolsita de donas, una bebida embotellada, no quiero decir una marca, sí, y esa misma cantidad de glucosa, vamos a decir 50 gramos de glucosa, tú lo consumes en un plato de verduras, allí la absorción de tu sangre es lenta, la subida y la bajada es lenta también. Uh-huh. Pero si tú lo consumes con alimentos, ¿qué te diré? Procesados, sí, en ese momento, ¡boom!, en cosa de minutos, el azúcar, y esto está comprobadísimo, se puede medir por laboratorio, que sube a más de 200, 220 en una persona sana, Muchísimo. Entonces sube en cuestión de minutos y el descenso es también igual de rápido. Esto equivale, Lilian, y haciendo un lado el ejemplo que te citaba del edificio, que si no es lo mismo bajar por una escalera a que yo me baje de golpe, ¿no? Uh-huh. Entonces, y es por ejemplo lo mismo que si yo tengo un carro, uh-huh, y constantemente lo acelero a fondo en cuanto se pone el siga y en el siguiente alto hago un frenón muy brusco. Pues esto que pasa
en una persona, vamos a decir doña Juanita Pérez, que está constantemente consumiendo productos de este tipo, no es que sea el organismo el que falla. Antes el organismo aguantó toda esa forma errónea de estar comiendo, porque sube y baja, sube varias veces al día, porque con una simple bolsita de donas o con unos panqués, con una bebida embotellada, etcétera, con cualquier golosina, el azúcar sube de golpe y luego baja también de golpe porque el organismo genera una descarga muy importante de insulina. Sí. Eso es lo que está pasando. Volviendo a lo que tú me estás ahorita mencionando, de qué es lo que lo causa. Lo causa esos altibajos recurrentes, cosa que no sucede, Lilian, con los alimentos naturales. Claro. El alimento natural, por ejemplo, si tú te consumes un plato de verduras, la subida es pausada y el descenso es pausado. Entonces no pasa nada. Y es lo que de hecho nos debió de haber sucedido, de no haber intervenido este elemento del azúcar refinado. Fíjate nada más lo que ocasiona, Lilian. No, ya lo creo, contador, pero ¿de dónde nace entonces este interés de los industriales del alimento procesado, de añadir, no sé, muchos azúcares refinados en casi todos sus productos? Tú lo has dicho, en casi todos los productos. Si tú entras a un supermercado, Lilian, te va a costar trabajo, Lilian, y haz la prueba, encontrar productos procesados, me refiero, que no tengan azúcar. Todos tienen. ¿Y qué es lo que está pasando? No es que ellos quieran endulzarte la vida, que te quieran hacer la vida muy agradable. No es así. Lo que pasa es que ellos quieren incrementar de una forma tramposa su consumo. Ellos quieren que doña Lilian y doña Juanita Pérez, don Juan Pérez, que nos están escuchando, pues se hagan clientes asiduos de sus productos. Entonces dicen, pues la solución está bien fácil, entonces vamos a añadirle azúcar, porque el azúcar tiene un poder transformador extraordinario de un alimento, Claro. Si tú tomas, por ejemplo, un jitomate o una yema de huevo crudo, o si tú tomas un pedazo, un poquito de pasto, de césped recién cortado del jardín de enfrente de tu casa, Lilian, lo desinfectas y le añades azúcar, te vas a ver extraordinariamente bueno. Y al contrario, si un pastel, el pastel de bodas o de cumpleaños, se les olvida añadirle azúcar, no se lo pueden comer, lo tienen que tirar a la basura. Entonces los industriales del alimento dicen, caramba, pues este poder transformador del azúcar nosotros lo tenemos que aprovechar, porque incluso ha habido experimentos que hacen, por ejemplo, con un grupo de ratones, le dan alimento natural, alimento normal de un ratón y alimento azucarado, y se va sobre el alimento azucarado. Entonces ellos dicen, pues entonces aquí está la clave para que yo me haga rico. Añadirle azúcares a todo, y le añaden azúcares a todo, pero las consecuencias son nefastas. Entonces, pues de allí deriva justamente todo este problema. Ahorita que tú me estás preguntando por qué le añaden tanto azúcar, le añaden azúcar para convertirlo a usted, damita y caballero, y a ti, Lilian, si tú llegaras a cometer este error, para convertirte en cliente. Pero además pasa una cosa curiosa, que vamos a suponer que yo consuma un paquetito de donas. Yo ahora has de decir que la traigo contra las donas, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo consumo este alimento y en una persona sana sube automáticamente, en cosa de minutos, sube de golpe la glucosa en mi sangre. Pero entonces el cerebro ordena al páncreas, que es otro elemento que tenemos en el abdomen, ¿sabes qué? Emitan rápido una descarga muy fuerte de insulina, porque tenemos aquí más de 200 de azúcar en la sangre. Entonces, en ese momento, la insulina de la sangre hace que se consuma toda la glucosa, pero se va de más. Entonces, a las 3 o 4 horas de que yo haya consumido una bolsita de donas o un panqué o cosas así, voy a tener más hambre que antes de haberlas consumido. Y eso produce un síndrome que se llama el síndrome de alergia dependencia. Entonces yo siento una necesidad muy fuerte de volver a consumir otro alimento azucarado. Ellos lo saben muy bien, pero lo hacen con toda la intención del mundo. Si usted se enferma, a ellos no les interesa. Ay, contador, pues qué difícil está todo esto. Tenemos mucho que aprender todavía.
Pero para eso, ¿qué les parece si regresando de este pequeñísimo espacio comercial, vamos a continuar con este tema tan importante que es la diabetes y para que usted no se deje engañar? Regresamos. Si desea descargar cualquier libro, escuchar nuevamente un programa de radio, escuchar un audiolibro o bajar gratuitamente mucha información importante, lo único que necesita hacer es poner en cualquier buscador de internet solamente 4 palabras: Juan Manuel Ochoa Torres. Y uno de los primeros 3 sitios que le saldrán será la página del contador, donde podrá bajar gratuitamente infinidad de cosas. Recuerde, es muy fácil. Solo ponga estas 4 palabras: Juan Manuel Ochoa Torres. Anótelas. Y toda esa información importante estará completamente a su alcance de forma gratuita. Y no solo eso, la podrá copiar y enviar a quien usted guste. Recuerde, solo 4 palabras: Juan Manuel Ochoa Torres. Bueno, pues ya regresamos de este espacio comercial y contador, antes de irnos a la pausa nos estaba comentando que los industriales que le ponen azúcar y que con esto nos da más hambre y entonces nos hacemos como adictos a este tipo de... Exactamente, mira, lo que sucede es que se genera un síndrome que lleva por nombre el síndrome de alergia-dependencia. ¿Qué quiere decir? Que una persona tiene, ¿cómo te diré? Pues es alérgico a algo, pero sin embargo está requiriendo de eso. Claro. ¿Por qué pasa esto? Porque en el momento en que una persona consume alimento procesado con alto contenido de azúcar, entonces sube la glucosa muy rápido en su sangre, pero entonces el organismo ordena una subida de insulina y entonces eso provoca un descenso también muy brusco y entonces se da el síndrome de alergia-dependencia. Entonces esto produce mucha hambre y el cerebro también como que le hace ver a la persona y dice, pues sabes que hay que volver a consumir de esa misma cosa, de ese mismo producto azucarado, y los industriales felices. No creas que ellos no lo saben a la perfección, pero es lo que ellos quieren precisamente. Pues muy mal está esto, contador, pero díganos, ¿qué consecuencias concretas pues tendrá esto sobre la salud de la persona? Mira, definitivamente todos los problemas nacen pequeños, pero cuando no los atendemos bien, pues se van haciendo grandes. Entonces, obviamente, una persona sabia, pues tiene que irse a los primeros síntomas. Uh-huh. ¿Cuáles son estos primeros síntomas? Mira, uno de los primeros síntomas es que empieza a tener una como disminución en la vitalidad. Empieza como a sentirse cansado, y aquí el problema es que se lo empieza a atribuir a otros factores. Dice, no, es que a lo mejor pues con el paso de los años y esto y aquello. Otro de los síntomas con los cuales la persona tiene que estar muy atenta es que empieza a haber una especie como de disminución en la libido sexual. Ajá. Y no es que yo pretenda darle importancia a esto, obviamente, sino que usted lo vea como un termómetro. Claro. Como una especie de síntoma, porque en muchos caballeros se empieza a dar la impotencia sexual y en muchas damas una especie como de desgano en este sentido. Y también ocurre un fenómeno que podríamos llamar como depresiones, depresiones profundas a veces en algunos casos, y también ¿cómo te diré? Como que empieza a haber alteraciones en el estado de la conducta de la persona. Esto se trató muy bien en un libro que está editado en inglés, que se llama Sugar Blues. Difícilmente lo podrán encontrar aquí en México, que es de la editorial Warner Books. El autor se llama William Dufty, que precisamente hizo un estudio muy interesante de cómo hay alteraciones en la conducta cuando una persona se inclina por los alimentos procesados. Sí, por supuesto. Incluso ya ves que a mí siempre me gusta citar casos de la historia o casos de ejemplos, anécdotas. Si me lo permiten, me gustaría citar uno muy famoso, tristemente famoso, el caso de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue famoso en todo el mundo porque tenía un carácter verdaderamente endiablado. La verdad tenía un irritable, pero en grado extremo. Pues, ¿qué crees? Que a esta persona le encantaba el alimento procesado, el alimento dulce, todo lo dulce. Entonces, las personas que ya lo conocían ponían siempre donde él se iba a sentar, pues bizcochos y infinidad de cosas
que sabían que le iban a gustar a él. Incluso en las pocas ocasiones en que él consumía vino, ¿qué crees? Le añadía azúcar para mejorarle el sabor. O sea, era a tal grado su deterioro en su sentido del gusto, y también deterioro que después empezó a manifestar en su salud. Porque a pesar de esa imagen que pretendieron darle de persona muy vigorosa, muy activa, muy acá, pues la verdad es que todavía no tenía 50 y tantos años de edad y su salud estaba por los suelos. Claro. Incluso su dentadura toda estaba cariada, e incluso tenía temblor en una de sus manos, casi no podía dormir, estaba muy enfermo el hombre. Pero pues aquí debemos atender a los síntomas leves, que son estos, porque ¿qué crees? Que después vienen los síntomas ya graves. Uno de ellos pues es ya la manifestación concreta de la diabetes. Y esto, pues uno de los primeros síntomas que una persona tiene es que le empiezan a dar, ¿cómo te digo? Mucha sed. Sí. Y posterior ganas de estar orinando casi constantemente, y sed y ganas de orinar, y es un ciclo, ¿no? Y otra de las características es que empieza a tener mucho un cansancio inexplicable. Luego también, en algunos casos también, tiene visión borrosa, pero ¿qué crees? Que no es el único problema, porque se empiezan a dar otra serie de cosas. Claro. Entre ellas la ceguera es la principal causa de ceguera en nuestro país, y en la mayoría de los países del mundo justamente esto. Empieza a tener problemas renales, problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares. Imagínate de la magnitud del problema que estamos hablando, Lilian, ¿qué te parece? Muy, muy malo, o sea, es una barbaridad, pero bueno, vamos a decir, contador, que alguien ya padece esta grave enfermedad y fea que es la diabetes. ¿Qué se puede hacer ante eso? Mira, de donde salió el origen del problema, de ahí mismo sale la solución, que es justamente de la cuestión de la dieta. Fíjate que cuando una persona pues ya tiene este problema, qué lástima que esa modificación en la dieta no lo hiciera cuando todavía no tenía la diabetes, pero si ya la tiene, he conocido muchas personas que viven como si no tuvieran diabetes, simplemente corrigiendo la cuestión de la dieta. Incluso debo decirte, conocí a una persona, al llegar a tu servidor, que tuvo más de 90 años y vivió en perfecto estado. ¿Por qué? Porque se cuidaba de una forma impecable, Lilian. Oiga, contador, he escuchado que hay muchos como suplementos que te ayudan a lo de la diabetes y estas cosas. Es cierto, qué bueno que lo citas. Ajá. Qué bueno que lo citas, porque fíjate que justamente una recomendación que yo me permitiría hacer es que se consuma un suplemento vitamínico. Sí. Básicamente también, aparte del suplemento vitamínico, vitamina C y una pastillita. No consuma más de una, le recomiendo. Se llama levadura de cerveza. Contiene unos nutrientes que son los únicos que le pueden ayudar a usted en la cuestión de la diabetes. Incluso fíjate que he conocido muchísimas personas, luego empiezan a salir unas como llaguitas en los pies. Sí. Y a todas las personas que yo les he recomendado que consuman una dosis extra de vitamina C y levadura de cerveza, como los 3 o 4 días se les quitan estas llaguitas. ¿Qué te parece? Muy bien. Y también que se consuma fibra dietética, porque esto ayuda a que la absorción de los azúcares en el aparato digestivo se haga menos drástica, ¿no? Y también que se haga ejercicio. El ejercicio es importante, Lilian. Muy bien, contador. Y ahora que dice ejercicio, ¿no será, contador, que pues como, a ver, la falta de ejercicio es lo que esté disparando esta enfermedad de la diabetes? No, mira, ciertamente el ejercicio influye, pero no es la causa básica. Incluso debo advertirte, Lilian, que muchos industriales del alimento chatarra han pretendido atribuirle al ejercicio o a la falta de toda esa epidemia de diabetes que está habiendo, pero no es así. Si fuera cierto esto que ellos dicen, fíjate que hay segmentos poblacionales de albañiles, de cargadores de la central de abastos, campesinos que hacen un trabajo físico verdaderamente extenuante, pero si comen mal, se van a enfermar. Incluso las estadísticas lo muestran, se enferman casi igual. No quiero decir con esto que no sea importante el ejercicio. El ejercicio es fundamental, pero no es, Lilian, la causa básica. Contador, pues usted me va a disculpar, pero hay algo que yo realmente no entiendo, me da vueltas en la cabeza. A ver, ¿por qué si el daño a la ciudadanía es tan grave,
¿por qué se permite que se venda este tipo de alimentos? Es una pregunta que muchos nos hacemos, pero lo que pasa es que los industriales del alimento chatarra tienen un poder corruptor, una influencia, por decirle de otra forma, con los medios que no te puedes imaginar. Porque un porcentaje de cada producto del alimento chatarra, un porcentaje de ese producto está compuesto por publicidad. Publicidad que usted, en el momento en que usted compra un alimento chatarra, le está reembolsando al dueño del alimento esa cantidad. Pero esa elección de en qué se va a gastar no depende del consumidor, depende del dueño de la fábrica del alimento chatarra. Entonces ellos llegan y ponen sus condiciones. Incluso, si me lo permites, te voy a citar un caso muy lamentable. Estuve yo participando en una cápsula importante de cuestión económica, de cuestión demográfica, en una de las más importantes cadenas de radiofonía en México. Y pues nos oían en toda la República. Y en uno de los programas se me ocurrió hablar de esta cuestión del alimento chatarra. Y fue el último programa que tuve. Vale. En el siguiente, ellos llegaron y, ¿cómo te diré? Anunciaron en este grupo que iban a hacer una muy importante campaña de publicidad de X producto, pero había una pequeña condición, que yo no estuviera ya en esa estación. Obviamente, pues me dijeron, ¿sabes qué? Pues tenemos que prescindir de tus servicios. E incluso te cito otro caso. Hace poquito la Asociación Mexicana de Distribuidores de productos embotellados, etcétera, estuvieron con una dama que es una de las más escuchadas en la República, y ahí estuvieron diciendo que pues ellos no eran los culpables de la diabetes, que no estaba probado, y vida de tonterías, ¿no? Entonces me puse en contacto con esta dama y le dije, oiga, pues ya se oyó una versión, ahora permítenos dar la nuestra. A nosotros no se nos permitió, y solamente se les permitió a las personas del alimento chatarra. Fíjate qué curioso. Y pues así te podría hablar de infinidad de casos, pero yo lo que quiero es alertar a los gobiernos, a los legisladores, a que pues hagamos algo más efectivo en contra de este problema, porque si no va a dar al traste a la cuestión del sistema médico y hospitalario del país. Sí, contador. Pero mire, una de las cosas que estas industrias alegan es que dicen que ellos están generando empleos y se curan en salud. ¿Qué nos puede decir ante eso? Bueno, mira, la verdad es que cualquier actividad económica, cualquiera que se haga, pues va a provocar una cierta actividad económica, va a provocar empleos. Si yo hablo de las drogas, la producción de drogas produce empleos también, produce la circulación de dinero, obviamente la producción de armas, hasta la prostitución, o sea, todo produce actividad económica. Pero nada más te lo voy a plantear de esta forma. Si todos esos centenas de miles de millones de pesos que nuestro país se gastan en el alimento chatarra de pronto no se gastaran, no quiere decir que toda la ciudadanía vamos a ir a hacer una fogata ahí en el centro, en el Zócalo, y ¿saben qué? Pues vamos a quemar todo esto que no gastamos. No va a suceder eso. Lo que va a pasar es que lo que usted no gaste en alimento chatarra, lo va a gastar en otra cosa. Claro. Lo va a gastar en ropa, lo va a gastar en educación, lo va a gastar en viajes, en su automóvil, en su casa, etcétera. Actividades que también van a producir empleos, que también van a generar actividad económica, así que pues que no nos vean la cara de tontos, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? Muy bien, Así contador. es. Y bueno, pues ya casi para finalizar el programa, pero todavía nos queda tiempecito. ¿Qué recomendación haría usted al público? Bueno, mira, yo quisiera encarecer de todo corazón a todas las damitas y caballeros que nos hacen favor de escucharnos, a que no se espere a que los jueces, que no se espere a que el gobierno, que las autoridades, que los legisladores lleguen a poner en su lugar este tipo de estafa que se está haciendo a nivel alimenticio. Cuidémonos cada uno de nosotros, y yo le puedo asegurar que en el momento en que los consumidores escojamos bien nuestro alimento, ellos van a modificar su forma de producir cosas, porque incluso yo no es que quiera perjudicarlos a ellos que sigan trabajando, pero con alimentos, con productos que no dañen a la salud de la ciudadanía.
Así que la clave, Lilian, créeme que está en la cuestión de que cada uno de los consumidores elijamos lo que debe ser. ¿Y qué es lo que debemos elegir? Los alimentos naturales. Fíjate que es tan grave esto. A mí hay cosas que a mí me han impresionado. No sé si alcance a citar un pequeño caso. Fíjate que en una ocasión me habló una damita del público, cuando estábamos en un programa de radio, y me dice, oiga, contador, no me puede recomendar un audiolibro ahorita ya tenemos audiolibros, justamente pensando en casos como este, pero en ese momento no teníamos. Le dije, mira, no tenemos audiolibros, pero los libros están en letra muy grande. Y dice, no, el problema es que yo no veo. ¿Y cómo que no ve? ¿Y por qué no ve? Es que me dio diabetes. Y ya le estuve platicando. Es una damita que si en este momento nos está escuchando, ella se llama Doña Jacinta, le mando un abrazo, y ella recordará esta plática que tuvimos ella y yo. Le dije, pero ¿cómo es que le dio diabetes? Dice, sí, pues yo consumía mucho refresco embotellado y muchos productos de estos, que ahorita estamos mucho producto chatarra, y yo pensé pues que esto le daba a los demás, pero no me iba a dar a mí. Ella pues constantemente hace trabajo físico muy extenuante porque trabajó en la opción de servicio doméstico, pues igual le dio la diabetes, porque no es cuestión de si se haga o no se haga ejercicio, sino lo que se coma, ¿no? Y dice, y una vez, dice, un día vi rojo, y luego vi negro, ya no vi nada. Se quedó ciega, Doña Jacinta. Y dice, fíjate nada más, me dice, yo llegué a pensar en el suicidio. Imagínate nomás los casos, decenas de miles por año de casos estos parecidos. Y estos señores ahí tranquilamente ganando sus miles de millones de pesos, pero dañando a la ciudadanía. Sí. Entonces doña Jacinta nos estaba oyendo una vez en el radio. Ajá. Entonces, y dice, curiosamente, dice, una vez lo oí a usted y como que algo le noté en su voz, me dice, como que me dio un poquito de ánimo. Y entonces se aficionó a estarnos escuchando en el radio, y como que con el tiempo después cambió su visión, también por otra cuestión de tipo espiritual que ella vio, y afortunadamente ya como que vio la vida bajo otra perspectiva. Y así te podría citar montones de casos que he conocido justamente al estar platicando aquí en el radio. Otro caso es el de Hipólito, le mando también un abrazo si nos está escuchando. Él fue gerente de área de una de las más importantes tiendas departamentales de aquí de la República Mexicana. Y pues él había oído que la diabetes ocasionaba ceguera y todo eso, pues eso les dará a los demás que son más débiles que yo. Se sentía en ese momento Hipólito muy fuerte, y a la edad de 42 años se quedó completamente ciego. Y empezó primero a notar que le daban, como que se cansaba mucho al subir los tramos de escalera y todo, y pum, se quedó ciego. Y así hay montones de casos. Nos estamos enfrentando al problema de salud número 1 y al problema número 1 de aquí de México, Lilian, porque fíjate, les voy a dar otro caso rapidísimo. Hace poquito estábamos viendo de una damita que pues llegó a un hospital y no la quisieron atender porque ella estaba en trabajo de parto. Bueno, sentía que ya estaba próxima a tener su bebé. Pero dice, no, pues espérese, que no se queda, y pum, y lo tuvo su bebé en la calle. Y aquí mucha gente puede decir, no, pues es descuido del hospital. Mire, le voy a decir qué es lo que pasa, lo que hay en el fondo. Desgraciadamente los medios no lo dicen, porque hay mucha corrupción ahí en ese sentido, de que tienen un poder bárbaro los productos del alimento chatarra, y tienen mucha influencia en los medios, y no dicen la verdad de las cosas. Te voy a decir qué es lo que pasa. Que la mayoría de las camas de los hospitales están saturadas de enfermos de padecimientos crónico-degenerativos como este que estamos ahorita citando. Entonces vienen los enfermos normales de una sociedad cualquiera, como son los partos, como son problemas de traumatología, de accidentes, etcétera, y pues no hay espacio. ¿Por qué? Porque el sistema médico y hospitalario está bloqueado con esto. Dime si es justo eso, Lilian. Sí, no. Esto es un crimen bárbaro que estamos nosotros cometiendo, y yo sinceramente exhorto a la ciudadanía a que hagamos algo en ese sentido, y la solución no la esperemos del gobierno, de los jueces, de esto. La solución la tenemos nosotros en la mano.
dependiendo de lo que nosotros consumamos. Claro. Yo le puedo a usted asegurar que si no consumimos alimentos chatarra, no se va a producir. Por ejemplo, ¿qué te diré? Hay estados en los Estados Unidos donde los mormones, por ejemplo, que no consumen bebidas alcohólicas, pues ahí no hay tiendas de licores ni de nada de eso, ¿me entiendes? O sea, si no hay personas que consumimos los alimentos chatarra, no lo van a producir. Por supuesto. Y si nosotros escogemos alimentos sanos, ellos se van a dedicar a eso. Claro que les va a costar más trabajo comercializar alimentos naturales y su margen de utilidad va a ser muchísimo menor. Pero no se preocupe usted, no es el fin del mundo, ellos lo tendrán que hacer, pero tendremos una sociedad mucho más sana y más próspera, en lugar de estarnos enfrentando a todos los problemas que tenemos. Ay, contador, pues nos deja mucho por pensar, mucho por reflexionar, y seguramente en alguno de los otros programas pues seguiremos tratando este tema tan importante. Es importantísimo esto, y mientras sinceramente y de todo corazón exhorto a las damitas y caballeros a que nos cuidemos cada uno de nosotros, y por lo pronto allí tenemos libros en nuestra página y que se los recomiendo, los puede usted bajar de forma gratuita. Claro. Y los puede compartir con otras personas, porque el regalo número 1 que tenemos de nuestro Padre del Cielo es la salud. Dios no quiere personas enfermas, quiere personas sanas y productivas, y usted se puede convertir en una de ellas. Contador, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Si desea descargar cualquier libro, escuchar nuevamente un programa de radio, escuchar un audiolibro o bajar gratuitamente mucha información importante, lo único que necesita hacer es poner en cualquier buscador de internet solamente 4 palabras: Juan Manuel Ochoa Torres. Y uno de los primeros 3 sitios que le saldrán será la página del contador, donde podrá bajar gratuitamente infinidad de cosas. Recuerde, es muy fácil. Solo ponga estas 4 palabras: Juan Manuel Ochoa Torres. Anótelas. Y toda esa información importante estará completamente a su alcance de forma gratuita. Y no solo eso, la podrá copiar y enviar a quien usted guste. Recuerde, solo 4 palabras: Juan Manuel Ochoa Torres. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.